el Coordinator Invisible. Marcus Chen había aprendido durante sus 12 años coordinando operaciones diplomáticas en las estaciones fronterizas que el éxito verdadero significaba ser completamente invisible. Los mejores coordinadores eran aquellos que nadie notaba porque todo simplemente funcionaba. Los suministros llegaban a tiempo. Las ceremonias se desarrollaban sin contratiempos. Los eventos importantes procedían sin interrupciones porque alguien había anticipado cada necesidad y resuelto cada problema antes de que pudiera surgir. La estación diplomática Omega 7 flotaba en el espacio neutral entre tres imperios galácticos principales. Era territorio considerado sagrado para negociaciones y ceremonias de importancia interestelar. Marcus había sido asignado allí hacía 5 años y se había ganado reputación de ser extraordinariamente competente y notablemente discreto. Cuando las delegaciones importantes llegaban, él se aseguraba de que sus necesidades fueran satisfechas antes de que supieran que las tenían. Cuando las ceremonias requerían preparación compleja, él coordinaba cada detalle sin llamar la atención sobre sí mismo. El ritual de selección de la princesa Sarakit de Beltar debería haber sido simplemente otra asignación en su lista de responsabilidades. Los Beltari eran una especie antigua y poderosa, conocidos por su capacidad telepática limitada que les permitía leer emociones e intenciones a través de señales biológicas sutiles. Su imperio abarcaba 22 sistemas estelares y mantenía tratados comerciales con docenas de civilizaciones. La princesa Sarakit, heredera directa del trono Beltari, había alcanzado la edad para elegir un compañero de enlace, alguien que gobernaría junto a ella y compartiría la responsabilidad del imperio. El briefing diplomático que Marcus había recibido era extenso. El ritual de selección era una tradición Beltari que databa de milenios. La princesa se presentaría ante pretendientes de toda la galaxia, cada uno representando alianzas políticas potenciales, fortalezas militares o ventajas estratégicas para el imperio. Ella escucharía sus presentaciones, evaluaría sus cualidades, y elegiría un compañero basándose en criterios que combinaban consideraciones políticas con compatibilidad personal. La elección sería vinculante y permanente, creando alianza que moldearía la política galáctica durante décadas. Marcus había pasado 3 semanas preparando la estación para el evento. Había coordinado la llegada de 18 delegaciones diferentes, cada una con requisitos específicos para alojamiento, nutrición y protocolos ceremoniales. Había trabajado con artesanos Beltari para crear plataformas de presentación que cumplieran con estándares culturales exactos. Había gestionado la logística de transportar artefactos ceremoniales antiguos desde el mundo natal Beltari, asegurándose de que fueran manejados con el cuidado que su significado cultural exigía. El gran salón ceremonial de la estación había sido transformado para el ritual. Marcus había supervisado personalmente la instalación de sistemas de iluminación bioluminiscente que replicaban la atmósfera del planeta Beltari. Las plataformas para los pretendientes estaban dispuestas en semicírculos concéntricos alrededor del estrado central donde la princesa se presentaría. Galerías de observación rodeaban los niveles superiores, donde testigos diplomáticos validarían la legitimidad del ritual. Cuando la princesa Sarakit llegó a la estación, Marcus la vio brevemente durante las inspecciones finales. Era impresionante incluso para estándares Beltari, con piel que brillaba con patrones bioluminiscentes que indicaban linaje real. Se movía con gracia controlada que venía de toda una vida de entrenamiento ceremonial. Sus ojos, grandes y multifacéticos como los de su especie, parecían capaces de percibir mucho más que luz visible. Marcus había mantenido distancia respetuosa, asegurándose de que su presencia no interrumpiera sus preparaciones, y luego había regresado a verificar los detalles finales del evento. El día del ritual llegó con tensión anticipada que llenaba la estación. Los pretendientes habían pasado semanas preparando sus presentaciones. Algunos eran guerreros de especies conocidas por proezas militares. Otros eran diplomáticos de civilizaciones con influencia política extensa. Varios eran nobles de culturas que valoraban linaje y sofisticación genética. Cada uno traía credenciales impresionantes y razones estratégicas por las cuales su enlace con la princesa beneficiaría al imperio Beltari. Marcus tomó posición cerca de la periferia oriental del salón. Estaba lo suficientemente cerca para intervenir si surgían problemas logísticos, pero lo suficientemente lejos del área central para evitar ser conspicuo durante las presentaciones formales. Llevaba su uniforme de coordinador estándar, discreto y profesional, diseñado específicamente para no llamar la atención. Su tableta de datos contenía listas de verificación para cada aspecto del evento, planes de contingencia para problemas potenciales,
y contactos de emergencia para recursos adicionales si fueran necesarios. El ritual comenzó con precisión ceremonial. La princesa Sarakit entró acompañada de consejeros cuyos roles eran observar y validar su elección según las tradiciones Beltari. Ella se movió hacia el estrado central con presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Los pretendientes esperaban en sus plataformas designadas, cada uno preparado para presentar sus calificaciones cuando fuera llamado. Marcus observaba desde su posición periférica, monitoreando el progreso del evento mientras verificaba mentalmente que todos los elementos estaban funcionando correctamente. Las luces ceremoniales operaban sin fallas. Los sistemas de traducción simultánea permitían que todos los presentes entendieran las presentaciones independientemente de su idioma nativo. Los arreglos de asientos acomodaban las diferentes fisiologías de las especies presentes. Todo estaba procediendo exactamente como debía. Él era invisible, tal como se suponía que debía ser. El primer pretendiente fue un comandante Kriyán cuyo nombre era una serie de clics que los sistemas de traducción renderizaban como Texbor el Conquistador. Los Kriyanos eran una especie guerrera insectoide conocida por su expansión militar agresiva. Texbor era imponente, con exoesqueleto blindado que brillaba bajo las luces ceremoniales y mandíbulas que podían triturar metal. Su presentación enfatizaba territorios conquistados, batallas ganadas, y ventajas estratégicas que su especie podría ofrecer al Imperio Beltari a través de alianza militar. Habló con confianza absoluta que venía de décadas de autoridad incuestionable. Describió flotas bajo su comando, sistemas estelares que había sometido, enemigos que había eliminado. Su voz resonaba con certeza de que sus credenciales eran irresistibles, que la princesa reconocería el valor obvio de enlazarse con alguien de su estatura militar. La princesa Sarakit escuchó con cortesía apropiada. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban en patrones que Marcus no podía interpretar pero que probablemente transmitían información emocional a otros Beltari. Cuando Texbor terminó su presentación, Sarakit inclinó la cabeza ligeramente y habló con voz clara que fue transmitida a través del salón por los sistemas de amplificación. Tu fuerza es notable y tus logros militares son impresionantes. Pero veo en tus intenciones el deseo de adquirir más que de asociarte. Buscas expandir tu poder a través de mí en lugar de construir sociedad equitativa. Declino tu oferta. El shock de Texbor fue visible incluso a través de su fisiología alienígena. Su exoesqueleto se rigidizó y sus mandíbulas se abrieron en gesto que probablemente expresaba incredulidad. Pero el protocolo Beltari no permitía argumentos ni apelaciones. Una vez que la princesa había hablado, la decisión era final. Texbor se retiró a su plataforma con dignidad forzada que apenas ocultaba su furia ante el rechazo inesperado. Las presentaciones continuaron. Un diplomático humano de los mundos centrales habló elocuentemente sobre la influencia política de su familia, los beneficios económicos de enlazarse con alguien conectado a redes comerciales importantes, y las ventajas de cooperación humano-Beltari más estrecha. Su presentación estaba pulida, claramente ensayada, y estratégicamente sólida de maneras que demostraban planificación cuidadosa. Calculas ventajas en lugar de considerar colaboración genuina, dijo Sarakit, su tono llevando algo que podría haber sido decepción. Declino. Un noble dravaxiano realizó despliegue de cortejo elaborado que mostraba las capacidades telepáticas de su especie, creando proyecciones mentales que eran genuinamente hermosas y que aparentemente demostraban superioridad genética según estándares culturales dravaxianos. Su presentación enfatizaba las ventajas biológicas que su linaje traería a cualquier descendencia potencial, la sofisticación cultural que su familia representaba, los logros artísticos que su especie había pionerizado. Demuestra superioridad sin mostrar interés en quien soy más allá de mi rol como pareja genética potencial, observó Sarakit. Declino. Marcus observaba los rechazos acumularse con preocupación creciente. Cada pretendiente se acercaba con confianza de que sus credenciales serían suficientes, y cada uno era rechazado con explicaciones que sugerían que la princesa estaba leyendo motivaciones debajo de presentaciones cuidadosamente elaboradas. Los Beltari habían evolucionado con habilidades perceptivas que les permitían detectar intenciones genuinas versus actuaciones calculadas. Sarakit aparentemente podía sentir cuando los pretendientes la trataban como premio a ganar en lugar de persona a conocer. Para el 20º rechazo, la tensión en el salón era palpable. La tradición Beltari aparentemente requería que se hiciera una elección durante el ritual de selección. Posponer señalaría debilidad o indecisión, creando complicaciones políticas que podrían socavar la autoridad de la princesa.
Marcus podía ver a los consejeros haciendo gestos sutiles que probablemente significaban reconsiderar a algunos candidatos políticamente valiosos, pero Sarakit mantenía su expresión compuesta mientras continuaba descartando pretendientes. Marcus estaba verificando su tableta de datos para confirmar que los refrigerios ceremoniales estaban posicionados correctamente para la recepción que seguiría a la ceremonia, asumiendo que habría elección exitosa que justificaría celebración, cuando escuchó la voz de la princesa cortar a través del murmullo de la corte. Ese humano. Marcus levantó la vista de su tableta, asumiendo que ella estaba indicando otro pretendiente cuya presentación había perdido mientras estaba enfocado en coordinación logística. Pero el salón se había quedado absolutamente silencioso, y las personas se estaban volteando para mirar en su dirección con expresiones que iban desde confusión hasta shock. El coordinador humano que ha estado asegurando que esta ceremonia proceda sin problemas sin llamar la atención sobre sí mismo, continuó la princesa Sarakit, y Marcus se dio cuenta con horror creciente de que ella estaba señalando directamente hacia él. Lo elijo a él. El gran salón estalló en reacciones de shock. Consejeros haciendo gestos urgentes. Observadores diplomáticos inclinándose hacia adelante para confirmar lo que habían escuchado. Pretendientes expresando grados variados de indignación o incredulidad de que la princesa hubiera elegido a un coordinador logístico sobre campeones y nobles y guerreros que habían pasado meses preparándose para esta oportunidad. Marcus se quedó congelado, cierto de que esto era un error o malentendido porque no había absolutamente ningún escenario en el cual debería ser elegido como compañero de enlace de la heredera del Imperio Beltari. Él era personal de apoyo. Coordinaba cadenas de suministro. Había estado presente en el salón puramente para gestionar logística, no para participar en el ritual de selección en ninguna capacidad. Pero la princesa Sarakit lo estaba mirando directamente con expresión que llevaba certeza absoluta. Y cuando ella hizo gesto para que se acercara, Marcus se encontró moviéndose hacia la plataforma central con obediencia entumecida, porque rechazar el comando directo de la princesa frente a toda la corte parecía opción aún peor que cualesquiera complicaciones que emergieran de esta situación incomprensible. La caminata a través del gran salón se sintió interminable. Cada ojo en la cámara rastreaba su progreso mientras navegaba más allá de los pretendientes reunidos cuyas presentaciones habían sido rechazadas en favor de alguien que ni siquiera había estado intentando participar. Marcus alcanzó la base de la plataforma de la princesa y se detuvo, sin tener absolutamente ninguna idea de qué protocolo requería en esta situación. «Acércate más», dijo Sarakit, su voz llevando tanto autoridad como lo que podría haber sido diversión ante su incomodidad obvia. No necesitas mantener la distancia formal que los pretendientes observaron. Marcus subió los escalones hacia la plataforma y se detuvo a lo que sentía como distancia apropiada para conversación con realeza. Su Alteza, creo que ha habido un malentendido. No estaba participando en el ritual de selección. Estoy aquí coordinando apoyo logístico para la ceremonia. No soy un candidato. Estoy consciente de tu rol oficial. Las marcas bioluminiscentes de Sarakit cambiaron en patrones que Marcus no podía interpretar. Te elegí específicamente porque no te estabas presentando como candidato, no estabas tratando de reclamar mi atención o convencerme de tu valía. Cada pretendiente que se acercó a esta plataforma me vio como premio a ganar, como oportunidad estratégica a asegurar, como medio para ventaja para ellos mismos o sus especies. Tú has estado presente en este salón durante 3 semanas, coordinando apoyo material, y ni una sola vez me has tratado como algo más que persona para quien estabas proporcionando servicio profesional. Se movió más cerca, y Marcus pudo ver la intensidad en su expresión. Mi especie evolucionó para leer intenciones debajo de palabras, para sentir motivaciones que otros intentan ocultar. Cada pretendiente que se presentó reveló a través de sus respuestas autonómicas y microexpresiones que estaban calculando ventajas, buscando poder, tratando este enlace como adquisición en lugar de colaboración. Tú no has pedido nada, no has reclamado nada, y nunca has dado un paso adelante para afirmar valía. Esa restricción, ese respeto por mi autonomía sin siquiera entender tu rol en esta ceremonia, habla más claramente que cualquier presentación ensayada sobre superioridad genética o alianza estratégica. La corte observaba con fascinación y horror mezclados. Marcus procesaba las palabras de Sarakit mientras intentaba comprender que su vida profesional cuidadosamente invisible acababa de colapsar completamente. Te elegí, dijo Sarakit con finalidad que resonó a través del salón ceremonial, porque trataste el poder con respeto en lugar de ambición. Porque tu silencio habló de carácter mientras otros gritaban credenciales. Porque en un salón lleno de conquistadores y diplomáticos y nobles,
fuiste el único que no intentó poseerme. El ritual de selección Beltari había sido completado. La elección había sido hecha. Y Marcus Chen, coordinador logístico que había pasado toda su carrera siendo profesionalmente invisible, acababa de convertirse en la persona más visible en la galaxia. Los 3 días siguientes al ritual de selección fueron posiblemente los más surrealistas de la vida de Marcus Chen. Había sobrevivido evacuaciones planetarias, fallos críticos de sistemas en estaciones espaciales, e incluso una vez había negociado con piratas que habían secuestrado un cargamento diplomático. Pero nada en su experiencia lo había preparado para convertirse en compañero de enlace designado de la heredera de un imperio interestelar. La ceremonia de enlace formal fue sorprendentemente breve comparada con el caos político que la rodeaba. Los Beltari tenían rituales específicos para formalizar el enlace, y los consejeros de Sarakit le habían proporcionado tutores que le enseñaron los votos que necesitaba memorizar. La ceremonia involucró intercambio de promesas, integración simbólica de marcadores bioluminiscentes que gradualmente se desarrollarían en su piel para indicar su estatus de enlace, y reconocimiento formal por el Consejo Beltari que hacía su posición legalmente vinculante. Marcus había desempeñado su papel adecuadamente mientras internamente gritaba sobre el hecho de que estaba haciendo compromiso de por vida para gobernar un imperio interestelar basado en una conversación donde había estado demasiado en shock para evaluar apropiadamente a qué estaba accediendo. Pero Sarakit había sido paciente con su confusión abrumadora, le había proporcionado consejeros que podían explicar las complejidades políticas que necesitaba entender, y había dejado claro que esperaba que hiciera preguntas constantemente en lugar de pretender entender cosas que no entendía. Las implicaciones políticas de la elección de Sarakit eran exactamente tan complicadas como Marcus había temido. Varios de los pretendientes rechazados habían presentado protestas formales alegando que seleccionar a un coordinador logístico violaba el espíritu del ritual de selección y socavaba la credibilidad del proceso de enlace. Varios cuerpos diplomáticos estaban tratando de determinar qué ventajas podría ganar la humanidad por tener uno de sus ciudadanos elevado al estatus de cogobernante mientras simultáneamente se preocupaban de que la falta de experiencia política de Marcus lo convirtiera en responsabilidad de negociaciones de alto nivel. El Consejo Beltari mismo estaba dividido. Algunos miembros apreciaban la priorización de Sarakit del carácter sobre las credenciales. Otros estaban preocupados de que elegir a alguien sin experiencia en gobernanza debilitaría la posición del imperio al tratar con civilizaciones que valoraban calificaciones tradicionales. Todos tenían opiniones sobre si la elección sin precedentes de la princesa era declaración audaz sobre valorar colaboración genuina sobre cálculo político, o decisión imprudente que priorizaba preferencia personal sobre necesidad estratégica. Marcus intentaba ignorar la mayoría del análisis político mientras se enfocaba en la realidad práctica. Ahora era cogobernante de un imperio que apenas entendía, asociado con alguien que conocía desde aproximadamente una semana, responsable de decisiones que afectarían a billones de personas a través de 22 sistemas estelares. El peso de esa responsabilidad era paralizante cuando se permitía pensar en ello directamente. Entonces trató de abordarlo de la manera en que abordaba logística compleja. Dividirlo en componentes manejables, aprender un sistema a la vez, pedir ayuda de personas con experiencia relevante, y aceptar que cometería errores mientras trataba de minimizar cuán catastróficos serían esos errores. Sarakit había sido notablemente solidaria durante la transición. Había establecido reuniones regulares donde discutían desafíos políticos actuales, le explicaba los marcos de toma de decisiones que la gobernanza Beltari utilizaba, y generalmente le ayudaba a desarrollar comprensión de qué implicaba realmente el cogobierno. También había sido clara sobre límites. Eran socios en gobernanza pero no románticamente involucrados. Su relación era colaboración profesional en lugar de intimidad personal. Y aunque la ceremonia de enlace tenía implicaciones legales, no creaba obligaciones más allá de responsabilidad compartida por el bienestar del imperio. Te elegí por tu carácter y tu restricción, había explicado durante una de sus primeras discusiones políticas. No porque esté románticamente atraída hacia ti o porque espere que nuestra asociación se desarrolle en relación personal más allá de la colaboración profesional que la gobernanza requiere. Si eso cambia con el tiempo, podemos discutirlo. Pero por ahora, necesito que entiendas que ser compañeros de enlace es rol político y administrativo en lugar de compromiso romántico. Marcus había estado aliviado por esa aclaración, que eliminaba al menos una capa de complejidad de una situación ya abrumadora.
Podía enfocarse en aprender a ser cogobernante adecuado sin también tener que navegar relación romántica con alguien de una especie completamente diferente cuyos marcos culturales apenas entendía. El primer desafío significativo llegó durante una cumbre comercial donde Marcus debía representar los intereses Beltari junto a Sarakit. La cumbre reunía a representantes de 12 civilizaciones diferentes para negociar acuerdos comerciales a través de regiones fronterizas disputadas. El rol de Marcus era observar, aprender y proporcionar perspectiva cuando Sarakit solicitara su opinión. La cumbre era exactamente el tipo de teatro político elaborado que Marcus había pasado su carrera evitando. Presentaciones formales donde cada palabra era calculada para impacto estratégico. Negociaciones privadas donde compromisos aparentes ocultaban búsqueda compleja de ventajas. Comidas ceremoniales donde los arreglos de asientos llevaban significado político que requería análisis extenso. Marcus odiaba cada minuto mientras reconocía que esto era ahora su realidad profesional. Pero lo que lo sorprendió fue descubrir que su experiencia en logística era útil en negociaciones políticas de alto nivel. Cuando discusiones sobre rutas comerciales se estancaban en reclamos competitivos sobre eficiencia versus seguridad, Marcus podía proporcionar análisis prácticos sobre flujo de carga real y cronogramas de transporte realistas que cortaban a través de argumentos teóricos que varias partes estaban haciendo. Cuando debates sobre asignación de recursos alcanzaban impases sobre justicia versus necesidad estratégica, su experiencia gestionando distribución de suministros a través de requisitos incompatibles le daba marcos para encontrar compromisos viables. Su enfoque en resultados prácticos en lugar de posicionamiento teórico resultó valioso de maneras que no había anticipado. Lo estás haciendo mejor de lo que piensas, le dijo Sarakit después de una sesión de negociación particularmente tensa donde Marcus había sugerido una solución de enrutamiento de carga que satisfacía las preocupaciones de múltiples partes. Abordas estos desafíos políticos de la misma manera que abordabas la logística. Identificas las restricciones reales. Encuentras soluciones prácticas que funcionan dentro de esas restricciones. Te enfocas en resultados en lugar de posicionamiento teórico. Eso es exactamente el tipo de resolución de problemas que la gobernanza necesita. Siento que constantemente estoy al borde de causar incidentes diplomáticos a través de torpeza incompetente, admitió Marcus. Lo estás. Pero también estás aportando perspectivas que los políticos de carrera no tienen, haciendo preguntas que exponen suposiciones que la gente ha dejado de examinar, y generalmente evitando que nos quedemos atrapados en debates puramente teóricos que ignoran realidades prácticas. Sarakit sonrió, sus marcas bioluminiscentes pulsando en patrón que Marcus estaba aprendiendo a asociar con aprobación. Tu torpeza incompetente es ocasionalmente más valiosa que la experiencia sofisticada de diplomáticos experimentados. La cumbre concluyó con acuerdos que la mayoría de participantes parecían razonablemente satisfechos, y Marcus regresó al mundo capital Beltari sintiéndose ligeramente menos abrumado por su nuevo rol. Estaba aprendiendo lentamente, y con apoyo extenso, cómo ser cogobernante adecuado. No era excelente en ello, probablemente nunca sería excelente en ello, pero estaba logrando contribuir útilmente en lugar de solo ser llevado por la competencia de Sarakit. Sin embargo, el verdadero desafío vendría cuando necesitara tomar decisiones que probarían si su restricción, la cualidad que Sarakit había valorado lo suficiente para elegirlo, se mantendría bajo presión real. Porque ser invisible cerca del poder era una cosa. Ejercer ese poder con integridad cuando las consecuencias afectaban billones de vidas era algo completamente diferente. Y Marcus estaba a punto de descubrir si el carácter que Sarakit había percibido en su silencio profesional se traduciría en liderazgo genuino cuando las decisiones realmente importaran. 6 meses después del ritual de selección, una crisis estalló que probaría exactamente qué tipo de líder Marcus podría llegar a ser. 2 colonias Beltari en los sistemas exteriores habían escalado una disputa territorial a conflicto armado, con ambos lados reclamando autoridad legal y exigiendo que el gobierno central apoyara su posición. La situación requería intervención inmediata antes de que las bajas se multiplicaran, pero cualquier elección que Sarakit y Marcus hicieran alienar a una de las colonias y potencialmente crear inestabilidad política más amplia. El Consejo Beltari estaba dividido sobre cómo responder. Varios consejeros abogaban por diferentes enfoques basados en cálculos estratégicos sobre qué apoyo colonial era más valioso a largo plazo. El debate había continuado durante 4 días sin alcanzar resolución, y Sarakit había crecido cada vez más frustrada con las maniobras políticas que impedían acción decisiva mientras la gente moría. Marcus había estado estudiando los informes de batalla, las reclamaciones legales de ambas colonias,
y los análisis estratégicos que varios consejeros habían presentado. También había estado escuchando las comunicaciones de las colonias, tratando de entender no solo sus posiciones formales sino las frustraciones subyacentes que habían escalado una disputa administrativa a violencia abierta. ¿Qué harías tú?, le preguntó Sarakit durante una reunión privada donde estaban revisando los últimos informes de bajas. No lo que el Consejo recomienda, no lo que la estrategia política sugiere, sino que te dice tu juicio real que es el enfoque correcto. Marcus había estado pensando exactamente esa pregunta mientras escuchaba los debates del Consejo. La respuesta que había alcanzado era probablemente políticamente impopular, pero era lo que creía que era moralmente correcto. Enviaría fuerzas de mantenimiento de paz para separar a los combatientes inmediatamente, dijo con cuidado. Luego impondría gobernanza directa temporal en ambas colonias mientras investigamos las reclamaciones territoriales exhaustivamente. Enfurecerá a ambos lados porque ninguno obtiene la validación que busca, pero detiene el asesinato inmediato y nos da tiempo para determinar qué marco legal se aplica realmente en lugar de solo elegir basado en conveniencia política. Sarakit lo estudió silenciosamente por un momento. Marcus podía ver sus marcas bioluminiscentes pulsando en patrones complejos que indicaban procesamiento emocional intenso. Ese enfoque será profundamente impopular, dijo finalmente. Ambas colonias lo verán como castigo en lugar de intervención neutral. Los consejeros argumentarán que crea precedente peligroso de centralización de poder que podría alentar resistencia colonial en el futuro. Sí, asintió Marcus. Pero prioriza detener las bajas sobre mantener popularidad. Y evita hacer elección apresurada que podría ser legalmente incorrecta solo porque la presión política exige resolución rápida. Hizo una pausa, preocupado de que su análisis estuviera pasando por alto complicaciones políticas que no entendía completamente. Aunque reconozco que probablemente estoy perdiendo complicaciones políticas que harían este enfoque más costoso de lo que entiendo. Las marcas de Sarakit cambiaron a patrón que Marcus estaba aprendiendo a reconocer como determinación mezclada con aprobación. Vamos a implementar tu enfoque. No porque sea políticamente óptimo, sino porque es moralmente correcto y porque permitir que las bajas continúen mientras debatimos posicionamiento estratégico es inconsciente. Se inclinó hacia adelante, su voz llevando intensidad que hizo que Marcus entendiera cuánto pesaba esta decisión sobre ella. Esto va a crear costos políticos que estaremos gestionando durante meses. Pero tienes razón en que detener el asesinato inmediato importa más que mantener popularidad con colonias que actualmente están masacrándose mutuamente sobre disputas territoriales. La intervención de mantenimiento de paz fue implementada dentro de 24 horas. Los combatientes fueron separados, gobernancia temporal impuesta, y ambas colonias protestaron vigorosamente. Varias facciones políticas criticaron la decisión como alcance excesivo autoritario, y los índices de aprobación de Marcus, que descubrió que aparentemente se rastreaban constantemente, cayeron significativamente entre poblaciones que valoraban la autonomía colonial. Pero el asesinato se detuvo. La investigación territorial procedió metódicamente. Y 3 meses después, cuando el análisis legal concluyó y se establecieron límites territoriales apropiados, ambas colonias aceptaron a regañadientes la resolución porque el proceso había sido genuinamente neutral en lugar de políticamente motivado. Tu restricción se mantuvo, le dijo Sarakit después de que la crisis fuera completamente resuelta. Podrías haber elegido el enfoque políticamente más seguro de apoyar la colonia que ofrecía mejor ventaja estratégica, pero priorizaste justicia real y reducción de daño inmediato sobre beneficio político para ti mismo. Eso es exactamente por qué te elegí, porque sabía que harías ese tipo de elecciones incluso cuando te cuestan personalmente. Marcus no estaba seguro de merecer ese nivel de confianza, pero estaba gradualmente aprendiendo que la habilidad de Sarakit para leer intención y carácter era notablemente precisa. Ella había visto algo en su restricción durante el ritual de selección, alguna cualidad de priorizar el bienestar de otros sobre ventaja personal, y esa cualidad aparentemente se había traducido en decisiones de gobernanza que valoraban justicia sobre conveniencia. El año siguiente al ritual de selección trajo desafíos adicionales que requirieron que Marcus aplicara el mismo principio. Identificar que era moralmente correcto en lugar de que era políticamente ventajoso. Hubo crisis económicas donde la solución correcta requería costos a corto plazo para estabilidad a largo plazo. Conflictos diplomáticos donde honestidad sobre limitaciones Beltari servía mejor que postura exagerada. Decisiones sobre asignación de recursos donde equidad importaba más que apaciguar facciones políticamente poderosas. Marcus no siempre tomaba las decisiones correctas. Cometía errores con regularidad,
malinterpretaba situaciones, y ocasionalmente priorizaba mal entre valores competitivos. Pero lo que nunca hizo fue calcular ventaja personal al tomar decisiones, nunca priorizó su propia posición política sobre el bienestar del imperio, nunca trató su rol como oportunidad para acumulación de poder personal. Y gradualmente, tanto el Consejo Beltari como la población más amplia comenzaron a reconocer que la elección sin precedentes de Sarakit de un coordinador logístico sobre pretendientes calificados no había sido capricho romántico sino evaluación precisa de carácter. Marcus Chen no gobernaba con la sofisticación de diplomáticos de carrera ni con la autoridad de líderes militares. Gobernaba con restricción que valoraba servicio sobre dominio, con humildad que reconocía limitaciones, y con integridad que priorizaba bienestar colectivo sobre ambición personal. La humanidad había demostrado su valor galáctico no a través de conquista militar o maniobras diplomáticas sofisticadas, sino a través de un humano tranquilo que había estado cerca del poder sin intentar poseerlo. Y esa restricción, esa capacidad de ejercer autoridad sin buscarla, resultó ser exactamente lo que el Imperio Beltari necesitaba en su liderazgo.